Bon dia a tots. Bueno, ja sabeu que és un plaer per nosaltres venir a visitar-vos i, òbviament, és un plaer molt gran també poder estar aquí amb vosaltres i compartir amb vosaltres el que el Senyor m'ha estat parlant a mi també i que espero que pugui ser de bendició no només per mi, sinó també per tots vosaltres. No? I el text que volia o que vull meditar en aquest matí amb vosaltres es tracta de Josué, el capítol 1, és un capítol preciós, no? Una mica per explicar el context, per saber què és el que succeeix abans i posar-nos una mica en la situació històrica d'aquell moment. El poble d'Israel estava en aquell moment davant del riu Jordà i no estava allà per casualitat. Tot va començar quasi bé 500 anys abans, quan Déu va cridar a Abraham i li va prometre: y haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y més endavant diu: a tu descendencia daré esta tierra. Y esta promesa que Dios le dio a Abraham fue renovada a Isaac, a Jacob, y transmitida de generación en generación y repetida varias veces en todos los libros del Pentateuco. Y cuando Israel bajó a Egipto, estuvo en Egipto siendo esclavos de los egipcios por 400 años, después fue liberado bajo Moisés, y siempre la meta fue la misma: entrar en la tierra que Dios había prometido a Abraham y que había repetido a Isaac, a Jacob y a todo su pueblo. Y en el desierto, cuando habían huido de Egipto y estaban de camino a la tierra prometida, Dios mostró su poder con milagros. Abrió el mar rojo, envió maná del cielo, les guiaba de noche con la columna de nube, con la columna de fuego por la noche, les dio el maná, les dio agua de la roca. Pero también fue un tiempo de prueba, donde por incredulidad toda una generación quedó postrada y no llegó a entrar a la tierra prometida. Y la realidad es que todos aquellos que fueron testigos de cómo el mar rojo se abrió, todos aquellos no pudieron entrar a la tierra prometida, a excepción de dos, a excepción de Josué y Caleb, y también, por supuesto, de todos aquellos hijos que nacieron en ese proceso de 40 años que estuvieron en el desierto. Y es en este contexto en el que nos encontramos aquí, ahora, cuando vamos a leer estos 9 versículos del capítulo 1 de Josué. Estaban en el desierto, habían pasado 40 años en el desierto como consecuencia de no haber confiado en el Señor, pero ahora, después de 40 años, Dios le habla a Josué con estas palabras que vamos a leer ahora, en el capítulo 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es un texto precioso que nos habla de lo que vendría después, de cómo, por medio de Josué, Israel llegó a entrar a la tierra que Dios les había prometido. Y cuando leemos nosotros estos versículos, pues hay muchas enseñanzas que nosotros podemos aprender, muchas enseñanzas que nosotros podemos aplicar, porque del mismo modo que el pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida, nosotros también tenemos el cielo, que es nuestra esperanza eterna de estar en el cielo con el Señor. Y mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Pues andando en el camino, luchando nuestras batallas con el Señor, del mismo modo que Josué tuvo que hacerlo a lo largo de todo el libro. Y por medio de estos versículos me gustaría enseñaros 4 enseñanzas, o destacar cuatro enseñanzas. Podrían haber más, pero son 4 las que vamos a centrarnos. Una es que la fidelidad en las cosas pequeñas nos prepara para cosas mayores. La segunda es que Dios ya nos ha dado la victoria en Cristo. La tercera es que Dios ya nos ha dado la victoria en Cristo, pero todavía nos llama a pelear. Y la cuarta es que Dios quiere que peleemos a su manera, no a la nuestra. La primera idea es la fidelidad en las cosas pequeñas nos prepara para cosas mayores. Y en el versículo 1 y 2 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés había muerto. Y ahora Moisés había estado liderando al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, hasta este lugar. Todavía no habían entrado a la tierra prometida, pero que ahora que Moisés había muerto, pues Dios lo que hizo es seleccionar o escoger a Josué para que fuera Josué el que los introdujera a la tierra prometida. Pero Josué, ¿por qué Josué? Lo que vemos es que Josué ya en los libros anteriores ya estuvo ayudando a Moisés. Aquí en este caso dice que era servidor de Moisés. Y la primera vez que vemos a Josué es en Éxodo 17, cuando Moisés le ordena a Josué que elija hombres y dirija a Israel contra la batalla de los amalecitas. Y es esa escena en la que cuando Moisés elevaba sus manos, entonces Israel ganaba la batalla con los amalecitas, pero cuando se le cansaban los brazos, entonces prevalecían. Y es cuando entonces Aarón por un lado y Hur por el otro ayudaban a Moisés a tener sus manos sostenidas y entonces Israel ganaba la batalla. ¿Pero quién estaba batallando? Josué y los soldados. Esa es la primera vez que aparece Josué. En Éxodo 24 también vemos que Josué aparece, dice que Josué acompañó a Moisés hasta la mitad del monte Sinaí para recibir las tablas. Dice que Moisés y Josué, su servidor, subieron al monte de Dios. Pero Josué se esperó al pie del monte mientras Moisés subió al monte para estar con Dios y recibir la ley. En Éxodo 32, Josué fue el que escuchó el clamor de cuando Israel estaba construyendo el becerro de oro y entonces se lo dijo a Moisés, y algo está pasando. En Éxodo 33 es cuando Josué ministró a Moisés en el tabernáculo y dice la Biblia que el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y Josué se mantuvo fielmente cerca mientras Moisés hablaba cara a cara con Dios en el lugar santísimo. En Números 13, los 12 espías. Moisés envió a Josué como uno de los 12 espías a Canaán a investigar la tierra. Él y Caleb fueron los únicos que confiaron en Dios, mientras los otros 10 testigos, espías, temieron y no confiaron en Dios. Dice la palabra de Dios que la tierra, que lo que Josué y Caleb dijeron fueron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros
los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y el siguiente versículo dice, entonces toda la multitud de Israel habló de apedrear a Josué y Caleb. Nadie confiaba en el poder de Dios a excepción de Josué y Caleb. Y consecuencia de esa desconfianza que Dios castigó al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Ninguno de ellos, de aquellos que fueron testigos de la salida de Egipto, entraría a la tierra prometida, a excepción de Josué, Caleb y de todos aquellos que nacieron en esos 40 años. Josué había servido fielmente a Moisés y ahora estaba listo para liderar a Israel. Como sucedió con Josué, la fidelidad en las cosas pequeñas nos prepara para cosas mayores. Jesús también enseñó lo mismo en los evangelios. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, decía Jesús, enseñando que Dios prueba nuestra fidelidad en lo poco antes de confiarnos mucho. Y también en la parábola de los talentos, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. De modo que el siervo que cuida bien lo que recibe más responsabilidad. Esta es una de las aplicaciones que podemos ver de por qué el Señor escogió a Josué. Fue fiel en las pequeñas cosas y Dios preparó a Josué en esas pequeñas cosas para darle cosas mayores. Pero también hay muchas otras aplicaciones en estos dos versículos. Más adelante en Josué 14 indica que Caleb tenía 40 años, Caleb, no Josué, tenía 40 años cuando fueron a espiar la tierra prometida. Después de esos 40 años, Dios les castigó 40 años más en el desierto. Así que sabemos que en este Josué 1, Caleb tenía 80 años. Y entendemos, precisamente por Caleb, que Josué entonces tendría, más o menos, la misma edad. Es decir, que Dios estaba llamando a Josué para liderar al pueblo de Israel para entrar a su tierra prometida a la edad de 80 años. Para el Señor no hay edad. También llamó Dios a Moisés a la edad de 80 años. Para el Señor no hay edad. ¿Por qué? Porque Él es el que da la vitalidad, Él es el que da la fuerza. Y no todos estamos, otra aplicación es que no todos estamos llamados a liderar a Israel, como lo hizo Josué o Moisés, o a gobernar la iglesia, pero Dios nos llama a todos a ser fieles administradores de su multiforme gracia, para servicio a otros. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, y somos mayordomos de lo que Dios nos entrega. Dones, tiempo, posesiones, familia, y el Señor nos lo da para que lo administremos fielmente. Y cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios reparte dones a todos sus hijos. ¿Para qué? Para que les sirvamos y para que sirvamos a otros donde Él nos ponga, liderando a Israel a la tierra prometida, liderando la iglesia o en cosas pequeñas donde Dios nos ponga, porque todas las labores son importantes y necesarias. Siendo fieles administradores de la gracia que Él ha tenido con nosotros. ¿Soy yo? ¿Eres tú? ¿Un fiel administrador de la multiforme gracia que Dios tiene contigo? Esta es la primera idea, la primera enseñanza. Dios nos prepara por medio de cosas pequeñas para cosas mayores. La siguiente idea la vemos en el versículo 3, y es que Dios ya nos ha dado la victoria en Cristo. En el versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Fijaros en esta frase, yo os he entregado. Todavía no habían conquistado nada. Pero Dios ya le había prometido a Josué, yo os he entregado. Pues esta pequeña frase, yo os he entregado, se repite muchas veces en el capítulo de Josué. En este versículo 3, en el capítulo 2, Rahab confesó antes de esconder a los dos espías. Rahab estaba en una torre en Jericó. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Fijaros, sé que Jehová os ha dado esta tierra.
porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. En el capítulo 6, antes de la conquista de Jericó, antes, no después, mira, dijo Dios, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Otra vez, yo he entregado. En el capítulo 8, antes de conquistar otra tierra, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Hai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Hai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. En el capítulo 10, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. De la misma manera que Dios les había dado la victoria de antemano, Dios ya nos ha dado también la victoria en Cristo. Y antes nuestro hermano leía Romanos 8, y gracias también por la lectura, y algunos versículos, es que hay muchas victorias que tenemos en Cristo. Victorias, repito, en Cristo. Una de ellas es victoria sobre la tribulación, sobre aflicción, sobre persecución. Romanos 8:35 leíamos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Y más adelante en el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Jesús tenemos la victoria sobre tribulación, aflicción, persecución. En Corintios, Pablo también nos dice que tenemos en Cristo la victoria sobre la muerte. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Juan, victoria sobre el mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. También en Cristo tenemos la victoria sobre la carne y el pecado. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. O victoria también sobre los enemigos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que si estás luchando contra el pecado, recuerda, en Cristo ya no somos más esclavos del pecado, sino que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios y tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si estás luchando contra el pecado, ya tenemos la victoria en Cristo. Si te enfrentas a prueba, recuerda, Dios ya te ha dado la victoria también. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo, recuerda que Dios ya nos ha dado la victoria, por medio de Cristo. Sea cual sea la dificultad, en Cristo tenemos la victoria asegurada. Y nuestro esfuerzo y nuestra parte es perseverar en Cristo, porque entonces Él es quien pelea la batalla en nuestro lugar y quien nos da la victoria. Y la aplicación sobre esta enseñanza, ¿confío yo o confías tú en que tienes la victoria asegurada, sea cual sea la tribulación, la lucha, la prueba, la enfermedad, la dificultad que estés sufriendo? Obviamente en Josué Dios tenía un propósito, que era darles la tierra prometida, y la victoria era en destruir a sus enemigos. El propósito en ese momento era destruir a sus enemigos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en medio de nuestras pruebas, de nuestras luchas, de nuestras tentaciones, de nuestras dificultades? No es destruir a los enemigos, no siempre el Señor sanará nuestras enfermedades, pero la victoria está en que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y esta victoria de que Él pueda cumplir su propósito en nosotros está asegurada, pero esa victoria está en Cristo.
La tercera enseñanza es que Dios nos ha dado la victoria, pero aún así nos llama a pelear. En el 3, 4 y 5 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Antes de cada conquista, Dios siempre le decía a Josué, he entregado esta tierra en tus manos. Ya les había asegurado esta victoria. Dios mismo podría haber derrotado a los enemigos. Podría haberlos echado a todos de antemano, pero Dios no lo hizo así. Dios quería que Israel luchara, no porque necesitara Dios el poder de Israel y la fuerza militar de Israel, sino porque Dios quería que Israel aprendiera a confiar y a depender de él. Hay un cantante cristiano que en una de esas letras dice lo siguiente, la promesa no es llegar, es que voy a caminar contigo. Tú eres todo lo que quiero en esta vida y tu presencia es mi tierra prometida. Para Dios lo importante no solamente era al final, que era que ellos pudieran llegar a la tierra prometida, sino que también Israel disfrutara de este camino de prueba, de lucha, a conquistar la tierra prometida, y Dios nos llama a eso también, a que en medio de las circunstancias que puedan ser muy difíciles, podamos disfrutar de este camino en la presencia de Él, sabiendo que nuestra tierra prometida nadie nos lo va a quitar, y sabiendo que sea cual sea la dificultad que estamos viviendo, Dios ya nos ha dado la victoria en Él. Y Dios nos permite librar batallas en esta vida para enseñarnos a confiar, a obedecer, a depender de Él, para crecer en nuestro conocimiento de Él, en santificación, para que manifestemos su gloria, para que proclamemos su nombre, para que veamos cómo Él obra en nuestras vidas, para que nos demos cuenta de lo grande que Él es, para que veamos cómo Él hace milagros en nuestras vidas y en aquellos que nos rodean. Y en Cristo, como decíamos, la victoria siempre está asegurada. Y Dios nos dice en el versículo 5, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y nosotros también estamos llamados a luchar, del mismo modo que se lo dijo a Josué, a padecer por Cristo, a sufrir penalidades como buenos soldados de Cristo, a luchar con la armadura de Dios, no contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo lo resumió al hablar de pelear la batalla de la fe. A Timoteo le decía, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y en sus últimos días Pablo también le declaraba a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. La victoria está asegurada, pero Dios quiere que sigamos luchando hasta que estemos en su presencia. Y la aplicación aquí es, ¿estás peleando la buena batalla de la fe? ¿O estamos enredados en cosas mundanas que no tienen valor? ¿Estás disfrutando del camino juntamente con Cristo a nuestra tierra prometida? ¿O estamos también obcecadas en cosas que nos desvían de Dios? ¿Estamos viviendo con la confianza de que Dios ya ha ganado la batalla? Y la última aplicación, o la última enseñanza, la encontramos en los versículos 5 y 9, y es que Dios quiere que peleemos la batalla, pero no a nuestra manera, sino a la suya. Pensemos en Jericó, todos conocemos la historia del capítulo 6, que fue cuando Israel conquistó Jericó. Estaban caminando alrededor de la ciudad, con los soldados al frente, seguido por los sacerdotes, tocando las bocinas, seguido por el acta del pacto y después seguido por todo el pueblo. Y estuvieron dando vueltas a la ciudad por 7 días. Desde una perspectiva humana, conquistar una ciudad dando vueltas a Jericó no tiene ningún sentido, ¿verdad? ¿Conquistaríamos una ciudad caminando con el sonido de trompetas?
Los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Isaías ya lo decía, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Y es que el Señor quiere que peleemos la batalla a su manera y no a la nuestra. Ninguno pelearía una batalla contra Jericó dando vueltas con bocinas o trompetas, pero ellos lo hicieron porque así se lo mandó al Señor y porque este era el modo en que Dios quería que lucharan. ¿Y cuál es este modo que Dios quiere que luchara Josué? ¿Y cuál es el modo que Dios quiere que nosotros luchemos en nuestro caminar con Dios hasta que estemos con Él en el cielo? Lo podemos ver en los versículos 5 al 9. Y estos versículos 5 al 9 tienen una característica particular, y es que estos versículos son o siguen lo que se llama un quiasmo o una estructura quiástica. Si no habéis escuchado, muchas veces comparamos un quiasmo con un sándwich. En este caso yo lo comparaba cuando enseñaba no viene al caso, pero podríamos coger como ejemplo, si todos os gustan las hamburguesas, pues una hamburguesa doble de queso podríamos utilizarla para este ejemplo. En una hamburguesa doble de queso que tenemos el pan, tenemos la ensalada en ambos lados, tenemos 2 lonchas de queso y en medio que tenemos la hamburguesa. Pues esto es lo que vamos a utilizar para representar lo que es un quiasmo y el quiasmo que aquí nos refleja estos versículos. ¿Cuál sería el pan? ¿Cuáles serían las ideas que están más afuera, por así decirlo? En el versículo 5 al final dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. La idea de que Dios está con nosotros y no nos deja ni nos desampara. Y fijaros cómo acaba el versículo 9. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Os fijáis aquí cómo la estructura está, cómo empieza este texto y cómo acaba? Es exactamente con la misma idea. Yo estoy contigo. Bueno, Dios está contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esta es la idea que vemos aquí, que sería el pan de la doble hamburguesa de queso. Después que tenemos la ensalada, y es la segunda idea que tenemos y que podemos ver en el versículo 6. ¿Cómo empieza el versículo 6? Esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo empieza también el versículo 7? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Este está en un lado de la hamburguesa, pero en el otro, fijaros cómo empieza el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Pero vemos aquí la idea, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La vemos antes y después. La misma idea, esfuérzate y sé valiente. Después de la ensalada, ¿qué viene? Pues las 2 lonchas de queso. ¿Y cuáles son las 2 lonchas de queso que vemos aquí? Fijaros en la segunda parte del versículo 7. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí nos está hablando de que Dios decía a Josué que obedeciera, que cuidara de hacer conforme a toda la ley que el siervo Moisés le mandó, y que no se apartara de ella para que sea prosperado. Y fijaros cómo acaba el versículo 8. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos aquí una idea también que se repite antes y después de la idea central, que sería la hamburguesa en este caso. ¿Cuál es esta idea ahora que estaba diciendo? Obedece y serás prosperado. ¿Y cuál es la idea central? ¿O cuál es el ingrediente principal de una hamburguesa doble de queso? Pues la carne, la ternera. Y eso lo tenemos en el versículo 8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y como en la hamburguesa lo más importante es la carne, aquí sucede lo mismo. ¿Cuál es la idea principal? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esta es la idea principal, pero una hamburguesa doble de queso, si comemos solo la hamburguesa, pues le falta cosa, ¿no?
Y es cuando hablamos de todo el conjunto, cuando hablamos de esta idea principal y la acompañamos de que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y cuando también dice, obedece todo esto y serás prosperado, y esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo, entonces estamos hablando aquí de una idea mucho más amplia. Y esto es precisamente el modo que Dios quiere que luchemos la batalla. ¿Qué es lo más importante? Lo que dice el versículo 8. Pero las otras ideas son muy importantes también. ¿Cuál es la primera idea que aquí nos enseña? Confiar en que Dios está siempre con nosotros. Lo dice al final del versículo 5 y al final del versículo 9. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dice, como estuve con Moisés, mirar hacia atrás, como Dios estuvo con Moisés, también estuvo contigo. También estaré con Josué. Lo mismo sucede con nosotros cuando miramos atrás. ¿Ha estado Dios con nosotros? ¿Ha sido Dios en algún momento infiel? Por supuesto que no. Y cuando nosotros miramos atrás y vemos lo fiel que ha sido Dios, entonces no cabe duda de que el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Y tenemos esta confianza, esta certeza de que Dios nunca nos dejará. Así como estuvo con nosotros, Él siempre estará con nosotros. Donde quiera que vayamos, Él nunca nos ha fallado y nunca nos fallará. Nunca comete errores, a diferencia de nosotros. Él nunca nos ha abandonado en el pasado y nunca nos abandonará. No se cansa ni se distrae como nosotros, nunca descansa. Y su amor es incondicional, y aunque nosotros podamos caer, nosotros podamos fallar o podamos ser infieles, Él permanece fiel. Esta es la primera idea. Dios está siempre con nosotros. Como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, como ha estado siempre con nosotros, Dios siempre está con nosotros. La siguiente es la idea de ser esforzados y ser valientes. Y aquí tenemos que ir con cuidado también a qué se refiere, en qué nos tenemos que esforzar, porque cualquiera podría aquí pensar, tenemos que esforzarnos en este sentido de Josué, pues tenían que esforzarse y tenían que entrenarse para ser buenos soldados, tendrían que hacer entrenamientos para ver estrategias y para ver cómo luchar y cómo vencer. ¿Creéis que se está refiriendo Dios a esto? Cuando se refería a Josué, tienes que ser fuerte y valiente. Cuando dices sé fuerte y valiente, dices esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredad. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Vemos que el énfasis de Dios no está precisamente en el esfuerzo en la batalla, sino que el énfasis que Dios está haciendo en su esfuerzo y en su valentía es que ellos confíen en Dios. Y ese es nuestro esfuerzo. Somos débiles, pecadores y a menudo llenos de dudas, cometemos muchos errores, pero Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ser valiente y ser fuerte es confiar en el Señor. Y ahí es donde tiene que estar nuestra valentía, en luchar a su modo. Y si Dios nos pide que luchar a su modo es dando vueltas a Jericó, aunque nos parezca totalmente irracional, este es el modo en que Dios quiere que luchemos y aquí es donde ha de estar nuestra valentía. Ser fuerte y valiente para liderar al pueblo de Israel a la tierra prometida es lo que Dios le pedía, confiando en que Dios daría la capacidad a Josué para hacerlo, como nos la da a nosotros. Ser fuerte y valiente para enfrentarnos al enemigo y pelear la batalla, confiando en que Dios ya nos ha dado la victoria. Ser fuerte y valiente para obedecer a Dios sin apartarnos de la palabra de Dios, y aunque las instrucciones parezcan insensatas o parezcan irracionales a ojos humanos. Ser fuerte y valiente es perseverar meditando la palabra de Dios día y noche, aunque nos falte tiempo, aunque nos falten las ganas en ocasiones, o aunque el mundo se nos venga encima, ser fuerte y valiente significa darle la prioridad al Señor. Ser fuerte y valiente significa confiar en Dios y no en nosotros mismos. Significa confiar en Dios y no temblar o desmayarse frente a la adversidad, como nos indica el versículo 9. Y este es el enfoque que Dios quiere cuando nos pide que seamos fuertes y valientes. Es un enfoque en que nosotros somos fuertes y valientes en Él,
y nuestra prioridad ha de ser precisamente en esforzarnos y ser valientes en Él, para hacer lo que Él nos pida. Y esta es la valentía y el esfuerzo que Él nos pide. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, porque ser fuerte y valiente es lo contrario de temblar y desmayarse. Así que si estamos afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O como también dice en 1 Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Fijaros que el esfuerzo y la valentía, el Señor lo aplica a nuestra vida espiritual. La otra idea, hemos dicho que una de las ideas es que Dios siempre está con nosotros. La siguiente idea es que Dios pedía a Josué que se esforzara y ser valiente. La tercera que leíamos en este quiasmo es que Dios quiere que obedezcamos su palabra para que prosperes y tengas éxito donde quiera que vayas, le decía Dios a Josué en los versículos 7 y 8. Y la obediencia y el éxito están vinculados. La obediencia no es solo un deber, es el camino que Dios ha diseñado para bendecirnos, y ese es el éxito, es que el Señor pues, nos bendice cuando le obedecemos. Y a lo largo de las Escrituras la obediencia es la condición para experimentar las promesas de Dios. Y obedecer la palabra de Dios siempre debe ser nuestra máxima prioridad. No es opcional para el creyente. No es en algunas áreas sí y en otras no. Debe estar por encima de nuestras propias preferencias, de nuestros deseos, de nuestros intereses, de nuestra lógica. La palabra de Dios es el estándar y merece toda nuestra atención y sumisión. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es la forma en que mostramos nuestro amor y confianza en Él. Incluso cuando las instrucciones de Dios parecen duras, incomprensibles o contraintuitivas, estamos llamados a someternos bajo su autoridad, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Obedecer significa obedecer sin condición, con alegría, con prontitud, sin quejarse. Si yo obedezco pero pongo condiciones, si voy a obedecer pero si, eso no es obediencia. Pero si obedecer tampoco es, si voy a obedecer pero lo haré mañana, eso tampoco es obediencia. Obedecer tampoco es decir, lo voy a hacer. Eso sería obedecer pero quejándome, tampoco es la obediencia que Dios quiere. La obediencia que Dios quiere es una obediencia incondicional, con alegría, con prontitud y sin quejas. La obediencia significa hacer las cosas a la manera de Dios y esto siempre trae bendición y recompensa, dicen los versículos 7 y 8. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el versículo 8 dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando hacemos las cosas al modo de Dios, caminamos alineados con su voluntad, su tiempo, sus propósitos, y esto nos da paz, alegría, incluso si no trae consuelo o éxito a los ojos de este mundo. Pero el Señor bendice y recompensa la obediencia. Pero la prosperidad a los ojos de Dios es diferente a la prosperidad a los ojos del mundo, y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. La prosperidad no significa necesariamente riquezas materiales, éxito terrenal o que vamos a ser sanados de toda enfermedad. Dios mide la prosperidad de una manera eterna y la recompensa de la obediencia no siempre es material. A veces la recompensa es una comunión más profunda con Dios o crecer en carácter o ser una bendición para los demás. Pero Dios promete que aquellos que obedecen a Dios nunca se arrepentirán. Dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, y desde una perspectiva mundana eso podría parecer no muy exitoso porque murió en la cruz. Pero cuando lo miramos desde una perspectiva eterna, Filipenses 2 nos dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios nuestro.
Y esta es la recompensa que Dios ofrece y que Dios da, pero es una recompensa desde una vista eterna. No nos quede ninguna duda que Dios bendice y prospera al creyente obediente. Y la última idea de este quiasmo es la idea central, que es la que vemos en el principio del versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará. Y este nunca ya nos dice la importancia de guiar y enseñar al pueblo con la palabra de Dios constantemente. Este nunca también nos habla de que la palabra de Dios es suficiente, no necesitamos nada más. Dice, la palabra es la lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Y por qué liga el apartar tu boca a este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él? Jesús ya lo dijo, si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, nuestra boca también lo estará. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo vamos a hablar de Dios si no meditamos en su palabra? Y esta es otra enseñanza, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él. Y meditar significa leer detenidamente y estudiar prestando mucha atención, sin distracciones. Tener un corazón listo para aceptar y ser transformado por la palabra de Dios. Meditar es acercarse a la Biblia con un deseo deliberado de entenderla y aplicarla. Meditar implica orar y pedirle a Dios sabiduría para que Él nos dé el discernimiento para crecer en el conocimiento de Él. Meditar significa también valorar la palabra de Dios como un tesoro precioso, nos dice en Proverbios 2. Buscando, cavando, tratando de buscar tesoros escondidos con esfuerzo, persistencia y determinación. Este es nuestro esfuerzo y valentía también. Meditar significa hacerlo día y noche, priorizándolo como nuestro alimento espiritual diario. ¿Y por qué es la meditación de la palabra de Dios el elemento principal en este quiasmo? ¿Podemos confiar plenamente en que Dios está conmigo permanentemente en cada área de nuestras vidas si yo no medito diariamente en la palabra de Dios? Recordar que la primera idea de este quiasmo es que Dios está con nosotros. ¿Puedo ser consciente de que Dios está conmigo cuando yo no estoy cerca de Él? La segunda idea de este quiasmo es ser fuerte y valiente. ¿Puedo ser fuerte y valiente en Cristo cuando yo no estoy cerca de Él, meditando su palabra día y noche? Si soy fuerte y valiente, esa fuerza y valentía estará centrada en mí, pero no centrada en Él, porque yo no estoy invirtiendo tiempo estando cerca de Él. ¿Puedo obedecer su palabra y prosperar sin saber lo que Dios quiere de nosotros a través de su palabra porque yo no estoy meditando en ella? Imposible que podamos obedecer la palabra de Dios si yo no estoy cerca del Señor, teniendo esta relación personal con Él. ¿Qué sucede cuando no meditamos la palabra de Dios constantemente? A mí al menos me sucede, y seguro que os sucede a vosotros también. Cuando estoy lejos de la palabra de Dios, entonces afloran aquellas cosas que surgen en mí por defecto. Lo que el Señor llama en su palabra como la concupiscencia. Mis defectos afloran. Mi concupiscencia, mis debilidades, mi ego, todo eso vuelve a aflorar cuando yo no estoy meditando la palabra de Dios constantemente. Y en cambio, cuando estamos cerca de Dios, ¿qué es lo que sucede en mi vida? Que es cuando Dios está transformando mi vida y es cuando entonces Él se manifiesta por medio de mí. Esto sucede en mi vida y sucede en todas las vidas de todos los creyentes. No podemos confiar en Dios plenamente, ni ser fuertes y valientes en Él, ni obedecerle completamente si no meditamos en la palabra de Dios constantemente. Y es por eso que este mandamiento está en el medio de este quiasmo, porque esta es la parte principal. Meditar en la palabra de Dios día y noche, teniendo esta relación personal constante con Él, para que entonces podamos vivir siendo plenamente conscientes de que Dios está siempre conmigo. Para que entonces Dios también, por medio de esta relación con Él, nos dé la capacidad de ser fuertes y valientes en nuestras luchas diarias.
y para que también por medio de esta relación personal con Dios, el Señor nos ayude a obedecer su palabra y el Señor bendiga nuestras vidas por medio de esta obediencia. Como Dios hizo con Josué, Él quiere que seamos fieles en las cosas pequeñas para prepararnos para cosas mayores. Dios nos pide que seamos fieles. Nuestro esfuerzo no está en ganar la batalla, pues Dios ya nos ha dado la victoria. Pero aunque ya tengamos la victoria, Dios quiere que peleemos la batalla y que la peleemos a su manera. Y a su manera significa que confiemos en que Él siempre está con nosotros, en que Dios nos pide que seamos fuertes y valientes en Él, no en nosotros, en que Él nos pide que obedezcamos su palabra para que seamos también prosperados, porque Él quiere bendecirnos, y que la clave está en que hablemos y meditemos la palabra de Dios día y noche, hasta que llegue el día en que no será necesario pelear. Y este día llegará para todos los creyentes, y esta es nuestra esperanza, pues ya habremos llegado a nuestra tierra prometida, pues estaremos en el cielo con nuestro Padre celestial. Dice en Apocalipsis, Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios, enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y todo esto es por pura gracia de Dios. Pues que el Señor nos ayude, pues a andar este camino hasta el día que estemos en su presencia, peleando la batalla a su manera. Que Dios bendiga su palabra.